Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más les doy la bienvenida a Crosspoint Español, a los que están con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Atalia, pórtate bien. Y a los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Se están perdiendo a Atalia haciendo un show. Así que esperamos que puedan estar pronto entre nosotros. Aunque ustedes no lo crean, nos estamos acercando al final de la primera mitad de esta serie. La serie basada en el Evangelio de Marcos, siguiendo juntos a Jesús. Y bueno, yo me di cuenta de que en las últimas semanas yo dejé de hacer algo que yo hacía con bastante consistencia. Y es que con cada sermón yo les estaba mostrando a ustedes la localidad de donde estaban ocurriendo cada uno de los eventos. Así que, si ustedes me lo permiten, los voy a poner al día. Les voy a hacer un recuento de dónde Jesús y los discípulos han estado en los últimos capítulos. ¿Me lo permiten? ¿Esto los ayuda a ustedes? A mí me ayuda. De alguna manera a mí me ayuda cuando puedo visualizar estos recuentos geográficos. Bueno, hace unas 3 semanas leímos en la primera parte del capítulo 8, cuando Jesús alimentó a 4,000 personas. Sobre cómo después de eso Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en dirección a la región de Dalmanuta. Entonces la semana siguiente, cuando estuvo con nosotros el pastor Héctor Cortés, él cubrió el final del capítulo 8, donde Jesús sanó a un ciego gradualmente, que lo sanó en 2 etapas, si se acuerdan. Todo esto ocurrió en Betsaida. Entonces, si me pudieras dar un poquito más de volumen en el micrófono, te lo voy a agradecer. Después de esto, ellos viajaron en dirección norte hacia la región de Cesarea de Filipo. Eso es una región donde hoy en día se encuentran los altos de Golán. Yo diría que tanto ahora como entonces es una región reñida en cuanto a quién le pertenece. Pues en esa región es donde toma lugar la confesión de Pedro, donde él le dice a Jesús: tú eres el Cristo. Entonces el domingo pasado cubrimos el principio del capítulo 9. Leímos sobre la transfiguración y sobre cómo los discípulos trataron de echar fuera a un demonio sin orar. Y bueno, pues la dificultad con el capítulo 9 es que el capítulo 9 ni tampoco los relatos paralelos en los otros evangelios nos dicen exactamente dónde ocurrió la transfiguración. Solo dice que fue en un monte. Pero de acuerdo a fuentes extrabíblicas y también a la tradición cristiana, se cree que puede haber pasado en 2 localidades. Una de las localidades posibles es en el monte Tabor, al este de Nazaret, al sur del mar de Galilea. Y la otra localidad posible es cerca de donde ellos ya estaban por Cesarea, al norte de Cesarea de Filipo, que es en el monte Hermón. Afortunadamente el pasaje de hoy sí nos dice dónde ellos estaban. Nos dicen que ellos estaban específicamente por Galilea, de camino a Capernaum. Así que ahí es donde vamos a estar durante el pasaje del día de hoy. Así que bueno, no sabemos si llegaron ahí por el norte desde el monte Hermón o por el sur desde el monte Tabor. Lo que sé es que el pasaje de hoy nos va a hablar sobre cómo nosotros podemos llegar a ser personas verdaderamente grandes. Pero nos va a mandar a ese destino de la grandeza a través de un camino inesperado. Así que quiero pedirles que busquen sus Biblias en Marcos 9 y vamos a cubrir los versos 30 al 50. Vamos a concluir el capítulo 9 de Marcos. Y gente, si hay algo que Marcos nos muestra consistentemente, es el camino que nosotros menos esperamos. Porque hoy en día nosotros vivimos en un tiempo donde la iglesia aspira a una vida fácil, a una vida de abundancia, a una vida de comodidad, a una vida de popularidad. Y cuando nosotros mencionamos que ser discípulos de Jesús vale la pena,
pero va a ser costoso. Cuando nosotros mencionamos eso, la gente sale corriendo en la dirección opuesta porque nadie está interesado en cambiar y nadie está interesado en ser santificado a través del sufrimiento. Todos queremos ser automáticamente presantificados de la noche a la mañana. Pero el sufrimiento es la herramienta principal que Dios ha escogido para esculpir a su pueblo a la imagen de Jesús. No nos queda de otra. Pablo le decía a los cristianos en Roma, en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Nosotros buscamos evitar el sufrimiento a toda costa. Pero ni siquiera Jesús, que no necesitaba ser santificado, Él nunca pecó. Ni siquiera Él, que tenía el poder para hacerlo, ni siquiera Él evitó el camino del sufrimiento. Y vemos que Él se presenta a través del Evangelio de Marcos no como un rey que viene a ser servido, sino como un siervo dispuesto a sufrir para la gloria de su Padre. Y cuando el Rey Jesús, cuando el Creador de todo lo que respira, cuando el Hijo amado, cuando la segunda persona de la Trinidad eternamente preexistente, se presenta como un siervo, entonces nos damos cuenta que nosotros no somos tan diferentes a los discípulos cuando vemos que se les hizo difícil entender. Así que bueno, en el pasaje de hoy se va a repetir la historia que hemos dicho en semanas pasadas. Jesús una vez más va a hablar sobre el sufrimiento que le espera y los discípulos una vez más se les va a romper la computadora tratando de entender cómo el Mesías prometido también puede ser un siervo sufrido, cómo es posible. Y entonces vamos a ver cómo Jesús interviene y vamos a ver lo que eso nos enseña a nosotros. Pero primero, pues oremos juntos para que el Señor nos ayude, tanto a mí a predicar como a todos nosotros a verdaderamente entender lo que la palabra tiene para nosotros. Amén. Estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra es un regalo. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni la habilidad para guiarnos nosotros mismos, Señor. Si nosotros no tuviéramos este recurso, Señor, nosotros nunca seguiríamos tus caminos. Eso nunca sería nuestra preferencia. Nunca se nos ocurriría, Señor, seguir ese camino de negarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir para que personas como nosotros, Señor, personas como yo, personas que por naturaleza son egocéntricas, personas que viven para sí mismas, Señor, ahora seamos transformadas en personas que viven para servirte a ti y servir al prójimo. ¡Qué milagro tan grande, Señor! Te damos gracias por ese milagro y pedimos que tu Espíritu nos dé la convicción, Señor, para que tomemos nuestro pecado en serio, de la manera que tú lo muestras, Señor, aquí en este pasaje. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestras vidas cambiadas nosotros seamos una influencia al mundo que nos rodea, Padre. Y, Señor, nos abandonamos en tus manos porque esto solo puede ocurrir a través de tu gracia y en el nombre de tu Hijo Jesús, nombre en el cual oramos esta mañana. Amén. ¿Quiénes dan gracias a Dios por Minelia cuando ella da los anuncios? ¿Quiénes notaron que este miércoles nos toca el grupo de estudio y aplicación? Yo lo menciono porque cuando yo les digo que Dios está obrando y nos está cambiando a través de estos grupos, yo no estoy exagerando. Dios verdaderamente está usando estos grupos. Yo creo que una razón por la cual algunos evitan estos grupos es porque a veces Dios obra de una manera que nos incomoda. Es porque Dios a veces obra de una manera en la cual nosotros no estamos listos para que Él obre. A veces permite que en medio de estos grupos salga a relucir el lado más feo de nosotros a través de algo que decimos.
para entonces darnos la oportunidad de tener que aceptarlo, confesarlo y arrepentirnos, y entonces recibir perdón y restauración a través del amor de su pueblo. Ese es el tesoro que nosotros recibimos a través de este grupo. Y entonces a la gente que va a la iglesia, pues para verse más bonitos y más santos que nadie, pues eso no le interesa. Pero gente, si usted es del Señor, nadie se salva de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ni siquiera el pastor. Hace un par de semanas, por supuesto que tengo un cuento asociado a esto. Hace un par de semanas en uno de estos grupos estábamos teniendo una discusión sobre el tema que hemos estado cubriendo, cómo Jesús era paciente con sus discípulos porque ellos no podían concebir que el Mesías tuviera que sufrir. Pero a pesar de que Jesús tuvo que amonestarlos fuertemente, Él siempre los trató con amor, por más cabezones que fueran. Y de ahí llevamos la conversación a hablar sobre cómo nosotros también debemos ser pacientes con los cabezones que tenemos en nuestra vida. Pero en ese punto, pues yo me puse a ilustrar la discusión con un tema que despierta mis emociones. Y el tema es la falta de amor que gran parte de la iglesia mostró a través del año pasado por razones de política. Y lo que sucede es que yo terminé hablando sobre la importancia de mostrar amor y paciencia dentro de la diversidad política de la iglesia, pero ¿sabe qué? Lo irónico de todo eso es que yo lo hice con un tono bien impaciente y con un tono bien áspero. No es que yo soy apasionado. No, gente, yo estaba proyectando mis frustraciones personales en contra del pueblo que se supone que yo esté instruyendo en mansedumbre. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Y cuando Moisés le cayó a palos, eso le costó entrar a la tierra prometida. Yo creo que el Señor toma en serio este tipo de cosas. Y cuando yo terminé, yo pude notar en las expresiones de la mayoría que mi actitud no los había bendecido. Una persona en específico se veía así. No voy a decir quién. Pero cumpleaños. Hay personas que no pueden ocultar cómo se sienten. Yo soy así también. Y mi esposa, que nunca me llama la atención, me llamó la atención. Y si Carmen me llama la atención es porque es verdad. Y Dios en su misericordia, en vez de todas las veces que yo empiezo a defenderme y decir, pero ¿estás segura? No, pero es que yo soy apasionada. En ese momento el Señor me dio una gracia para darme cuenta, para confesar, para arrepentirme y también para recibir el perdón de las personas que estaban allí. Pero eso fue una lección útil porque me enseñó que no hay mucha diferencia entre los discípulos y yo. Yo espero que esto nos ayude a leer este texto con humildad y con mansedumbre. Porque como yo les dije, hoy comenzamos nuestro pasaje con ese mismo problema. Los discípulos todavía no entienden la misión de Jesús, aunque Él se los ha estado diciendo insistentemente y repetidamente. Así que vamos a leer juntos comenzando en Marcos 9, verso 30, que dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea y Él no quería que nadie lo supiera. La mayoría de las veces que vemos esto es que Jesús está buscando descansar por el ritmo ajetreado de ministerio que Él llevaba. Pero contrario a las veces anteriores, esta vez no era porque estaba buscando descansar. Jesús quería permanecer encubierto porque Él estaba utilizando este tiempo para instruir a sus discípulos. Él quería usar este tiempo para invertir en los que eran parte de su círculo interno. El verso 31 dice que Él les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Permítanme pausar un momento. Dice, será
entregado. Perdónenme una pausa teológica aquí. Es bien importante que nos demos cuenta de que cuando Jesús dice que Él sería entregado, eso no quiere decir que los eventos de su pasión y muerte de alguna manera iban a estar fuera de su control. Tengamos claro que Jesús se estaba entregando voluntariamente. El Padre lo estaba entregando. Él se estaba entregando voluntariamente y esa era la voluntad de su Padre. Exactamente como dice la profecía de Isaías 53:10. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Fue idea de Dios y fue iniciativa de Dios Padre enviar a Jesús para que Él sufriera y muriera por nuestros pecados. Esto fue completamente voluntario de principio a fin y Jesús mantuvo su agencia y su autoridad a lo largo del proceso. No se me confundan. Juan 10, Jesús dice en el verso 17, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y por eso es que Jesús les dice al final del verso 31 que después de muerto a los 3 días resucitará. Amén. Es por eso que Él lo dice con esa confianza. Así que, ¿quedó eso claro, gente? Amén. Demasiado temprano para yo agitarme. Bueno, como les había dicho antes, el verso 32 dice que los discípulos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Yo también tendría miedo. Bueno, quizás se sentían de esa manera porque pues ya Jesús les estaba respondiendo con más firmeza que antes. Y eso hacía que ellos lo pensaran 2 veces antes de venir a Él con preguntas. Una vez más, yo me puedo imaginar un intercambio entre Mateo y Pedro. Me imagino a Pedro diciéndole a Mateo, oye, ¿por qué no vas y le preguntas tú? Para ser recolector de impuestos eres bastante cobarde. Y Mateo respondiéndole, bueno, por lo menos a mí no me llamo Satanás. Pero si usted se pregunta por qué a ellos le daba tanto trabajo entender lo que Jesús les decía una y otra vez, pues recuerde que nosotros ya sabemos el final. La verdad es que nosotros resistimos el concepto de sufrir de igual manera. Pero aquí los discípulos no solo estaban buscando evitar el sufrimiento, ellos habían llegado a otro nivel. Ellos ya habían empezado hasta a compararse entre ellos. El verso 33 dice que llegaron a Capernaum. Estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Yo veo esa mirada en mis hijos cuando no me quieren decir lo que estaban hablando. Y yo lo sé. Gente, qué vergüenza y falta de consideración de estos discípulos. Yo no puedo entender a la gente de esos tiempos que sean tan desconsiderados. Ellos deberían aprender más de los cristianos y los pastores de este tiempo que no se meten en competencias, ¿verdad? Gente, tanto entonces como ahora, el hombre siempre ha querido sobresalir, aunque tenga que aplastar a otro. Y desgraciadamente la iglesia no es ninguna excepción. Tengo cuentos con nombres y apellidos, pero bueno. Por eso cuando Jesús ve esa desconexión, Jesús les está diciendo algo súper importante. Y la mente de los discípulos está por otro lado. Cuando Jesús ve que los corazones de los discípulos están 180 grados en dirección contraria a lo que Él les está enseñando, pues Él les muestra que el camino a la grandeza que ellos desean, la grandeza a la cual ellos aspiran, que el camino a la grandeza en el reino de Dios es un camino inesperado porque es el camino de servir
sin buscar recompensa ni reconocimiento en este mundo. Así que bueno, yo lo siento mucho, yo sé que la iglesia occidental se ha acostumbrado a la abundancia, se ha acostumbrado a la comunidad, a la comodidad, pero Dios nos dice hoy en su palabra que en el reino de Dios se sube bajando. Y subir bajando, pues, ¿qué les puedo decir? Es un desafío para nosotros. Subir bajando nos obliga a hacer las cosas contrario a lo que dice nuestro sentido común. Y el pasaje de hoy nos va a enseñar que el secreto para subir bajando, ¿sabe cuál es? Es mostrar gracia para con los demás y ser rigurosos, estrictos y severos con nosotros mismos. ¿Usted se da cuenta de esa dinámica? Mostrar gracia para con los demás mientras soy estricto, riguroso y severo conmigo mismo. Veo que me están mirando con la cara de Scooby-Doo. Y entiendo, porque el problema de la iglesia es que lo hemos estado haciendo todo este tiempo al revés. Siempre denunciamos el pecado de los demás, pero exigimos gracia para nosotros mismos. Pero el verdadero seguidor de Jesús muestra gracia a los demás y es despiadado con su propio pecado. Amada iglesia, esa es la verdadera grandeza. Una grandeza que se describe en este pasaje a través de 3 marcas principales que podemos encontrar en un verdadero seguidor de Jesús. La primera marca siendo un corazón desprendido. Alguien desprendido es alguien desinteresado, alguien generoso, alguien que no tiene interés por obtener provecho personal de algo o de alguien. Si usted lleva tiempo dentro de la iglesia, pues posiblemente sabe que la Biblia nos enseña a servir de esa manera. Jesús dice en Lucas 6:35, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Sin embargo, yo he visto que en el ministerio, particularmente en el mundo de la plantación de iglesias, los líderes raras veces invierten tiempo en las personas que no consideran ser de mucho valor estratégico. ¿Entendieron eso, verdad? Yo he visto que en el mundo de plantación de iglesias muchos líderes no tienden a invertir en personas que no consideran ser de valor estratégico. Porque nosotros creemos que la grandeza es algo que solo nos puede llegar a través de alianzas con otras personas que nosotros consideramos grandes. Pero aquí Jesús nos va a mostrar un mejor camino. Verso 35. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Qué bueno, ¿verdad? O sea, que la grandeza no es un estado socioeconómico, que la grandeza no es un nivel de popularidad, que la grandeza no es el número de amigos que yo tengo en Facebook, que la grandeza no es el número de likes que yo tenga en una publicación o el número de personas que digan amén, 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 amén cuando yo pongo algo en Facebook. La grandeza está en tener un corazón dispuesto a servir. La grandeza está en tener un corazón dispuesto a servir. La grandeza está en tener un corazón dispuesto a servir. Y si eso es verdad, eso quiere decir que usted tiene acceso a la grandeza ahora mismo. Porque Dios puede darle ese corazón ahora mismo. Amén. Y todas las semanas yo veo personas que muestran grandeza. Todas las semanas. Y una persona que tiene un corazón dispuesto a servir no está pendiente al beneficio que le puede sacar a la situación. No está pendiente a la atención que atrae con esa situación. Una persona con ese corazón puede servir a cualquier persona con el mismo gozo, ya sea que una persona pobre o una persona privilegiada.
Y a eso es que se refieren los próximos 2 versos cuando dicen, tomando a un niño lo puso entre ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Es bien importante que entendamos este verso correctamente. No permita que el sentimentalismo lo confunda, especialmente cuando ya usted es de mi edad. Era un nene, qué lindo, los niños son de Cristo y qué lindo. No. No es a eso que se refiere. En esa época, en esa cultura, pues probablemente a los niños no se les consideraba con el mismo sentimentalismo que nosotros lo hacemos hoy en día. Como ellos no podían contribuir trabajando y por las tasas altas de mortandad infantil, a los niños más bien se les consideraba como una carga financiera. Y cuando Jesús nos exhorta a recibir un niño en su nombre, nos está exhortando a servir con el mismo entusiasmo que serviríamos a un rey, a alguien que no tiene recursos para devolvernos el favor ni para darnos reconocimiento. ¿Entendieron eso? Porque hoy ni Carmen está diciendo nada. Estoy preocupado. Es fácil servir a la persona que te lo va a agradecer públicamente, ¿verdad que sí? Pero amada iglesia, ¿cómo nos sentimos cuando la gente no reconoce lo que hacemos por ellos? Yo soy el primero que queda retratado ahí. Mi personalidad del Enneagram es que yo soy la persona que da para coger. ¿Cómo nos sentimos cuando la gente no reconoce lo que hacemos por ellos? ¿Lo seguimos haciendo? ¿Cómo tratamos a los que no tienen poder ni influencia en este mundo? ¿Alguna vez usted ha ayudado a alguien en esa posición sin que nadie más se haya enterado? Sin haberlo subido a Facebook. ¿Verdaderamente usted confía en que cuando usted recibe a esa persona, usted está recibiendo al mismo Dios? Que Dios está viendo lo que usted está haciendo y que Él lo va a recompensar. ¿O te conformas con la recompensa de este mundo nada más? Un verdadero seguidor de Jesús muestra un corazón desprendido. Y la segunda marca de un verdadero seguidor de Jesús es un corazón inclusivo. Yo sé que en el clima cultural que estamos viviendo ahora, esta palabra inclusivo pues es un poquito incendiaria. No se me preocupen, no estoy tratando de ser políticamente correcto. En el contexto de este pasaje, cuando digo que el seguidor de Jesús tiene un corazón inclusivo, me refiero a que se da cuenta de que el pueblo que Dios vino a salvar es mucho más grande que su grupito en particular. ¿Me siguen? O sea que es inclusivo en ese sentido. Y curiosamente, entre todos los discípulos, a mí me sorprendió cuando me doy cuenta, la Biblia siempre tiene sorpresas, no importa cuánto tiempo uno lleve leyéndola. Entre todos los discípulos, el primero en mostrar celo territorial fue Juan. Yo no habría esperado de eso, yo habría esperado eso de otro, pero no de Juan. Sin embargo, aquí en el verso 38, Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Porque no era parte de nosotros. Porque no era de nuestro grupito. Porque no es confesional. Porque no es de parte de Acts 29. Porque no es reformado. Porque no es continuista. Llena el blanco. Jesús acaba de corregir a los discípulos porque ellos trataron de echar fuera un demonio sin oración.
en el capítulo pasado. Y a pesar de que esa persona estaba haciendo lo correcto, estaba echando fuera demonios en nombre de Jesús, lo que escandalizaba a Juan es que esa persona no era parte de su clan. Por esa razón, en el verso 39, Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Sencillamente no se trata de nosotros ni de nuestro grupito. Se trata de trabajar juntos para el reino de Dios. Y el reino de Dios es mucho más grande que nuestro grupito. Y cuánto yo quisiera que nos diéramos cuenta de eso dentro de nuestra tribu en particular. Y me refiero, y ustedes saben de quiénes estoy hablando. Estoy hablando de los que creemos en las doctrinas de la gracia. Y yo me identifico completamente con ellos. Y yo soy el más reformado de todos aquí. De verdad. Ninguno de ustedes son más reformados que yo. Yo estoy bien orgulloso de mis distintivas doctrinales. Yo tengo mis posturas bien definidas. Mi soteriología, mi neumatología, los roles de género, mi escatología, todo eso lo tengo bastante bien alineadito y bien definido. Si quieres saberlo, conózcame. Pero ¿sabe qué? Todas esas doctrinas que yo acabo de mencionar son doctrinas de nivel secundario. Y cualquier persona que difiera de mí en esos puntos, pero predique a un Dios todopoderoso en 3 personas y a un Cristo crucificado, si estamos de acuerdo en las verdades esenciales, somos hermanos. Nosotros no honramos a Dios cuando nos dividimos innecesariamente y sembramos contienda por asuntos secundarios. Asuntos como la música con la que adoramos, el largo del bigote, el largo de la patilla, el largo de la barba, el largo de la falda, encima o debajo de la rodilla, el partido por el cual votamos, etcétera, etcétera, etcétera. Cristiano reformado. Quizá usted no le extiende su compañerismo a esas personas con quienes difiere. Pero esa actitud no es de Dios. Y mientras nosotros nos enfrascamos en discusiones de doctrina por Facebook, Dios se está fijando en la vida humilde de ese creyente a quien usted desprecia. Porque cualquier acto, por simple que sea, aunque sea servir un vaso de agua, si es por el bien del reino de Dios, Dios lo nota y no lo va a dejar sin su galardón. Verso 41, porque cualquiera que le dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Así que cristiano reformado, es mejor que no seas tropiezo para los que no son parte de tu grupito. Porque si tú te crees muy avanzado en tu doctrina y te burlas de otros cristianos más humildes, no vas por buen camino. El verso 42 dice que cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. ¿Por qué Jesús está haciendo unos avisos tan sobrios? ¿No le parece como que demasiado severo, considerando sobre lo que está hablando? A mí me parece consistente con el carácter de Dios, porque una de las 7 cosas que Dios odia en Proverbios 6 es el que siembra división. Pero en contraste, la marca de un verdadero seguidor de Jesús es un corazón inclusivo. Y la tercera marca de un verdadero seguidor de Jesús es un corazón exhaustivo, minucioso, cuidadoso, riguroso.
especialmente a la hora de combatir sus pecados personales. Retratado quedé. Y yo quiero tener mucho cuidado, porque aquí es donde es fácil uno confundirse y entonces irse por el camino del legalismo. Si usted me ha oído predicar, usted sabe que yo creo estrictamente en la salvación por gracia. Y que nuestra obediencia al Señor nunca va a poder acumular suficiente mérito para merecer esa salvación. No se confunda. Habiendo dicho eso, la palabra de Dios llama claramente a los que Él ha salvado a crecer en santidad. Todo eso es verdad. Nos llama a atacar agresivamente las tendencias al pecado dentro de nuestros corazones. Las que tengo yo, las que tiene usted. Colosenses 3 nos dice que ya que Jesús nos salvó a través de su muerte y ya que a través de nuestra unión con Él es como si hubiéramos muerto nosotros, dice Colosenses 3:5, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces en el verso 8 dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y esto está hablando con cristianos. Porque todo cristiano tiene el potencial de cometer pecados horribles. Yo espero que usted sepa eso. Y yo espero que a usted no le escandalice saber eso. Lo único que nos sostiene firmes es la misericordia del Señor. Pregúntele al rey David. Pero el que vive descuidadamente y no busca desechar al viejo hombre, esa persona puede estar mostrando un corazón endurecido, un corazón que es condenado al castigo eterno, la persona que no le importa y le da igual. Y aquí, para sorpresa de muchos, yo quiero que usted sepa que Jesús está enseñando con claridad sobre la existencia de un infierno literal, consciente y eterno. Y precisamente por la existencia de este infierno, Jesús nos anima a combatir nuestras tentaciones de una manera radical, exhaustiva, rigurosa. Los versos 43, 45 y 47 dicen, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Es bien interesante cómo habla de partes del cuerpo que están directamente relacionadas con nuestro comportamiento, nuestros pies que nos llevan a hacer las cosas, nuestras manos y nuestros ojos. Y por supuesto, no tomemos esto literalmente. No quiero mancos, cojos ni tuertos el domingo que viene. La automutilación es una ilustración que nos muestra la seriedad con la que nosotros tenemos que pelear en contra de nuestra naturaleza pecadora. Por ejemplo, Pablo es uno que dice, tú tienes que tratar con tus pecados de manera radical, no puedes ir a esos con paños tibios. Él le dice a la iglesia en Corinto que tú no puedes ponerte a tratar de razonar en contra de los pecados sexuales. Él le dice en 1 Corintios 6, huyan de la fornicación.
No puedes detenerte a pensar, sal corriendo. Sal corriendo. Gente, porque el infierno es real y el infierno duele. Y usted me oyó bien, aunque esté fuera de moda y la gente lo considere como algo bárbaro, como algo cruel, Jesús usa el temor al infierno como una motivación para mortificar el pecado dentro de nosotros y para vivir en integridad. Y nos dice en Mateo 10:28, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y el infierno no es la aniquilación del alma donde usted deja de existir. El infierno es horrible porque es una experiencia consciente y eterna de la ira de Dios. Los versos 44, 46 y 48 dicen que es el sitio donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ahora yo les voy a ser sincero. El tipo de vida de mortificar mi pecado, de reconocer mi pecado, de arrepentirme de mi pecado todo el tiempo, es una vida quebrantada, no es fácil. Uno está llorando todo el tiempo porque uno se da cuenta de quién uno es. Pero gente, nosotros vamos sencillamente a tener que escoger entre el sufrimiento de mortificar nuestros pecados en esta vida o el sufrimiento de pagar por nuestros pecados eternamente. Y de alguna manera, en medio de todo eso, la salvación usted no se la ganó. Sigue siendo un regalo. Y como dice el verso 49, todos serán salados con fuego. ¡Qué frase tan interesante! Esta frase solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. La sal es purificadora, la sal es preservadora. Y esto significa que nuestra relación con Cristo va a determinar el tipo de fuego que nos va a tocar. Para los que rechazan a Jesús, pues usted va a ser salado con el fuego eterno del juicio final en el infierno. Y para los que somos discípulos y seguidores de Jesús, vamos a ser salados con el fuego preservador y refinador de las pruebas y el sufrimiento. Pero eso es usado para su bien y para la gloria de Dios. Su sufrimiento no es desperdiciado. Pero aunque usted tenga que sufrir en esta vida, si usted está mortificando el pecado en su vida, usted sala a sus alrededores y usted bendice a la gente que lo rodea, aunque no sean creyentes. Usted es una bendición para la gente a su alrededor porque su vida es diferente. En su comentario del libro de Marcos, el teólogo escocés Sinclair Ferguson escribe lo siguiente. Él dice: a menos que mantengamos la pureza de nuestras propias vidas, sacarnos el ojo, etc., o sea, atacar nuestro pecado agresivamente, y seamos purificados por las llamas de la prueba y permanezcamos fieles a Cristo, nuestras vidas no tendrán una influencia preservadora en este mundo corrupto. La santificación y el sufrimiento le da poder. El Señor nos cambia, nos santifica y nos da poder para ministrar a través del sufrimiento. Señor, pero no hay otra manera. Y esto no es una dramatización, se lo estoy preguntando sinceramente, pero aparentemente no. Y un cristiano cuya vida no está siendo cambiada por el Espíritu, pues la Biblia lo compara con sal insípida. Por eso Jesús pregunta en el verso 50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Una manera en la cual la sal se vuelve insípida y nosotros resistimos el cambio del Espíritu es cuando nosotros sembramos contiendas.
con la voz bien calmada, no como hace par de semanas se los voy a decir. A Dios le importa la unidad en su cuerpo, de verdad. Esto no es un kumbaya, esto no es sentimentalismo. Verdaderamente a Dios le importa la unidad de su cuerpo. Y por esa razón Jesús cierra este capítulo exhortándonos en el final del verso 50. Tengan sal en ustedes y estén en paz unos con los otros. ¿Cómo te está llamando Dios a sazonar tu vida con sal? A ti, particularmente. ¿Cómo se siente cuando te cae sal en una herida? Pues particularmente en qué parte de tu vida estás sintiendo ese ardorcito de la sal. Préstale atención a eso. Va a doler, pero el Señor te está cambiando para su gloria y te está dando poder para ministrar. Amén. Ahora, yo espero, mi oración es que todas estas preguntas pues estén trayendo convicción y estén mostrándole el pecado en su corazón. Pero yo no pienso concluir mi tiempo dejándolos a ustedes con una lista de cosas que ustedes tienen que hacer para mejorar. A través de nuestros propios esfuerzos nosotros nunca le vamos a poder traer a Dios un corazón lo suficientemente desprendido, ni lo suficientemente inclusivo, ni lo suficientemente exhaustivo. Usted nunca va a poder lograr eso. Nuestra esperanza no está en lo que usted puede hacer a través de su fuerza de voluntad para cambiar su situación. Nuestra única esperanza es que nosotros nos escondamos detrás de la obediencia perfecta de Jesús en nuestro lugar. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Usted me oyó lo que yo dije? El apóstol Pablo le dice a todos los que eran parte de la iglesia en 2 de Corintios 5, empezando en el verso 14, que lo único que purifica nuestros motivos para obedecer a Dios es que el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, sigue el verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que nos da a nosotros la capacidad para tener, lo que nos da a nosotros el tipo de corazón para agradar a Dios. El tipo de corazón que combate el pecado con rabia y agresividad. El tipo de corazón que sirve sin buscar nada a cambio. El tipo de corazón que no le importa que la atención se le esté llevando gente de otra iglesia y gente de otro grupito. Eso es posible a través de lo que Jesús hizo por nosotros, porque como dice ahí mismo en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que ese intercambio hace posible que nosotros dejemos de vivir para nosotros y vivamos para los demás y para Él. Así que vamos a celebrar ese intercambio ahora, cantando al Señor, adorándole con nuestras voces y también participando en la mesa del Señor. Quisiera pedir al equipo de adoración que pase al frente en este momento.